Okay, welcome back. Bienvenido de vuelta. Turn in your Bibles to Hebrews chapter 11. Vayan a sus Biblias, Hebreo capítulo 11. And follow along as we read the first 6 verses. Y sigan la lectura cuando leamos los primeros 6 versículos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. That's quite a statement. Eso es una afirmación bien grande. And it sounds so elementary that we don't really think we need to hear anything about it. Y parece ser tan elemental que nos da la impresión de que no necesitamos escuchar nada acerca de ella. He who comes to God must believe that he is. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Doesn't that sound rather basic? ¿Eso no le suena a ustedes como algo básico? Before you can come to God, you must believe there is one. Antes de que ustedes vengan a Dios, tienen que creer que hay un Dios. Yeah. Sí. But in that one short remark, there's a treasure chest of doctrine. Pero en esa pequeña afirmación hay un tesoro de doctrina bien grande. Doctrine that we need to know and understand. Una doctrina que necesitamos conocer y entender. The very first words of the Bible declare the existence of God. Las primeras palabras de la Biblia declaran la existencia de Dios. In the beginning, God. En el principio creó Dios. You ask most people, what do you think is the most important verse in the Bible? And they'll say John 3:16. Si ustedes le preguntan a algunas personas cuál ellos creen que es el versículo más importante de la Biblia, ellos te dicen Juan 3:16. But you ask the Puritans, what's the most important verse in the Bible? And they'll say Genesis 1:1. Y si ustedes le preguntaran a los puritanos cuál ellos creían que era el versículo más importante de la Biblia, ellos te iban a decir Génesis 1:1. That's where it starts. Ahí es donde comienza. In the beginning, God. En el principio, Dios. Now, for some people, their foundation for the existence of God is the Bible. Ahora, para muchas personas, el fundamento de la existencia de Dios es la Biblia. But God existed before there was a Bible to declare that there was God. Pero Dios existía mucho antes de que existiera la Biblia para declarar que hay Dios. God gave us the Bible, but the Bible did not give us God. Dios nos dio la Biblia, pero la Biblia no nos dio a Dios. And we see this further when we realize that God holds people accountable for His truth. Y nosotros vemos esto más adelante cuando vemos que Dios hace responsable a su pueblo por la verdad. Even if they don't have a Bible to reveal that truth to them. Aun cuando ellos no tenían ninguna Biblia que revelara esa verdad a ellos. They have the book of nature, even if they don't have the book of divine revelation. Ellos tienen el libro de la naturaleza, aunque no tengan el libro de la revelación. When Paul tells us that the heathen are without excuse, Cuando Pablo nos dice que los paganos están sin excusa, his reasoning is that God has made it evident to them in things they can see. su razonamiento es que Dios ha hecho evidente para ellos su existencia en lo que ellos pueden ver. In fact, Paul says these things are clearly seen. De hecho, Pablo dice que estas cosas son claramente vistas. They're clearly seen in things all around us. Se ven claramente en lo que nos rodea. And they reveal God's invisible attributes. Y estas cosas revelan los atributos invisibles de Dios. Just for example, if you walk outside and you see a tree, Así que, por ejemplo, si ustedes salen y ven un árbol, and I say, how'd that tree get there? y yo les digo, bueno, ¿cómo llegó ese árbol allí? You'll say somebody planted it. Ustedes dirán, bueno, alguien lo plantó. You won't say it just showed up. Y ustedes no van a decir, simplemente apareció ahí. If there's a effect, there has to be a cause. Si hay un efecto, tiene que haber habido una causa.
fact, Paul says these things are clearly seen, De hecho, Pablo dice que estas cosas se ven claramente. and he says that people knew God, but they didn't want to know God. Dice que las personas conocían a Dios, pero que no querían conocer a Dios. And what's so sad is it's not only the heathen that don't know God, Y lo que es tan triste es que no solamente los paganos, los que no conocían a Dios, but in Jeremiah, God says, my people don't know me. pero en Jeremías Dios dice, mi pueblo no me conoce. And in both cases, it's a conscious choice. Y en ambos casos es una elección consciente. Unbelievers have the book of nature to tell them there's a God. Los creyentes y los no creyentes tienen el libro de la naturaleza para decirles que hay un Dios. And believers have the book of God to reveal God to them. Y los creyentes tienen el libro de Dios para revelarle quién es Dios a ellos. Yet it seems that none of them want to know God. Y parecía que ninguno de ellos quería conocer a Dios. God is not hiding that knowledge. Dios no ha estado escondiendo ese conocimiento. It's just that, as Paul says, no one seeks after God. Y es que Pablo dice que nadie busca a Dios. He doesn't say very few seek after Él no God. dice que unos poquitos buscan a Dios. He says no one. Él dice nadie. Now, I find that very interesting because there are churches that call themselves seeker churches. Ahora yo veo esto bien interesante porque hay algunas iglesias que se llaman a sí mismas iglesias buscadoras. But if those churches were biblical, Pero si esas iglesias son bíblicas, and they call themselves a seeker service, si ellos se llaman a sí mismos un servicio buscador, que buscan, there'd be absolutely no one there no debe haber nadie allí, because no one seeks God. porque nadie busca a Dios. In fact, it's so bad in the book of Job, De hecho, se ve tan grande en el libro de Job. sinners say, "Depart from us, we do not even want the knowledge of your ways." Él decía, aléjate de nosotros, ni siquiera queremos conocer tus caminos. Now let me make one thing clear. Ahora déjenme aclararles algo. Natural revelation cannot save a man, La revelación natural no puede salvar a ningún hombre, but it is enough to damn a man. pero es suficiente para maldecir a un hombre. Why? ¿Por qué? Because the psalmist tells us that the heavens declare the glory of Porque God. el salmista nos dice que los cielos declaran la gloria de Dios. God's glory is seen in his creation to such an extent La gloria de Dios se ve en la creación de tal manera that a man can and should reason the existence of God from that alone. que el hombre debe ver y razonar la existencia de Dios en eso únicamente. He should come to this conclusion. Él debe llegar a esta conclusión. There is a God and he deserves my worship. Hay un Dios y ese Dios merece mi adoración. But natural revelation will not show anyone the gospel truth of salvation by a mediator. Pero la revelación natural no nos va a revelar a ninguno de nosotros la salvación ni al mediador. But the very first verse of Genesis begins God's divinely inspired revelation. Pero el primer versículo de Génesis nos narra de la revelación natural de Dios. In the beginning, God. En el principio, Dios. Now, most of us would accept that revelation as binding and infallible. Ahora, muchos de nosotros vamos a aceptar esa revelación como algo infalible y algo que ya está hecho. But the truth of God's existence is a fact whether people accept the authority of the Scripture or not. Pero la autoridad de las Escrituras es un hecho, ya sea que las personas acepten esa autoridad o no la acepten. There's a common phrase that people like to use. Hay una frase común que a las personas les gusta usar. It has three parts. Tiene tres partes. God said it, Dios lo dijo, I believe it, yo lo creo that settles it. y eso hace la diferencia. Now, 1/3 of that formula is completely irrelevant to anything. Ahora, un tercio de esa afirmación es completamente irrelevante. Which part? ¿Cuál parte? I believe it. Yo lo creo. It doesn't matter if you believe it or not. No importa si lo crees o no lo crees. If God said it, that settles it. Si Dios lo dijo, eso marca la diferencia. You ought to believe it because God says it, but even if you don't believe it, it's still true. Tú debes creerlo porque Dios lo dijo, pero aún si no lo crees, es verdad que Dios lo hizo. That's usually the way truth is settled here in America. Y eso usualmente es la forma en que la verdad se establece aquí en Estados Unidos. How many of you believe that?
¿Cuánto tiempo llevas tú creyendo eso? Oh, well, not enough believe it. It can't be true. Bueno, no, yo no lo creo, así que no debe ser verdad. If it's in that book, it's true. Si está en este libro, es verdad. If it's in that book, you're commanded to believe it. Si está en este libro, se te manda a que tú creas en eso. In fact, the Bible makes it possible that the only person who does believe something is God, and it's still true. De hecho, la Biblia nos dice que si la única persona que dice que es verdad es Dios, nosotros debemos creer que es verdad. It says, let God be true and every man a liar. Dice que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. If you asked every single person in the world a question and they said this and God said the other, God is true and they're liars. Si usted le pregunta a todas las personas del mundo, esto es así, y ellos dicen sí, y Dios dice no, Dios es veraz. And we ought to be able to show people by reason alone what Jonathan Edwards once said. Y nosotros debemos enseñar a las personas solamente por medio del razonamiento aquello que Jonathan Edwards una vez dijo. Wicked men are inconsistent with themselves. Los hombres malvados son inconsistentes consigo mismos. We're talking right now about apologetics. Estamos hablando ahora de la apologética. There are basically two schools of thought on apologetics. Ahora, básicamente hay dos escuelas de pensamiento en cuanto a la apologética. One is called presuppositionalism. Una se llama presuposicionalismo The other one is called evidentialism. y el otro evidencialismo. Presuppositionalism says, well, you have to assume something to be true. El presupuestalismo, como se diga, debe suponer que algo es verdad. Evidentialism says, there's enough proof you don't have to assume anything. El evidencialismo dice que hay tanta prueba, tanta evidencia que no tenemos que asumir nada. So suppose you were talking to an unbeliever Así que supongan que ustedes están hablándole a un no creyente. and you said, well, the Bible says, Y usted le dice, bueno, dice la Biblia. and he says, I don't accept the Bible as anything. Y él le dice, bueno, yo no acepto la Biblia. Now what do? Ahora, ¿qué hace usted? Well, too many believers would throw up their hands and say, well, then we can't have a conversation. Entonces muchos creyentes van simplemente a renunciar y decir, bueno, no podemos tener una conversación. But I believe there's much more we can do. Yo creo que hay mucho más de lo que podemos hacer. If natural revelation is binding on the unregenerate, Si la revelación natural es tan impactante en el no regenerado, then we can appeal to reason. entonces nosotros podemos apelar al razonamiento. So come, let us reason together. Así que vamos a razonar juntos. When we talk about the concept of being, Cuando hablamos acerca del concepto del ser, we are left ultimately with only two options. se nos deja últimamente con solo dos opciones. Either something has always existed, Algo o siempre ha existido, or there was nothing and that produced something. o no había nada y ese nada produjo algo. Either something has the quality of self-existence O algo tiene la cualidad de la autoexistencia and therefore has always existed in and of itself, y por lo tanto siempre ha existido en y por sí mismo, or the other option is this. o la otra opción sería esta. At one point in history there was nothing, En un punto de la historia no había nada. and then for no reason or cause Y de- there was something. Y entonces por ninguna razón o causa surgió algo. Now let's just examine the second proposition for a moment. Ahora vamos a examinar esa segunda proposición un momento. It is the height of irrational non-thinking Es la altura de nuestro pensamiento irracional. to say that there was nothing at all. Decir que no había nada de nada. And then from that nothing at all, Y entonces desde ese nada de nada, everything has come. todo salió. For nothing comes from nothing but nothing. Pero de la nada, lo único que sale es nada. Now Genesis 1:1 debunks that Génesis 1:1 echa por tierra eso. because in the beginning there was God, Porque en el principio era Dios. and God is not nothing. Y Dios no es nada. First of all, what is nothing? En primer lugar, ¿qué es lo que es nada? If I were to ask you that philosophical question, tell me what nothing is. Si yo le hiciera a ustedes esta pregunta filosófica, díganme qué es lo que es nada.
Can somebody give me a definition of nothing? ¿Pudiera alguien darme una definición de lo que es nada? Can you? ¿Pueden? Go ahead. It's okay to look stupid. We're among friends. Vayan adelante, está bien parecer ignorante o estúpido, estamos entre amigos. I mean, it'll be on video for the rest of eternity, but go ahead. Bueno, va a estar en video por el resto de la eternidad, pero no importa, vaya. How would you define nothing? ¿Cómo ustedes definen nada? Well, in one class, when people weren't afraid to speak up, Bueno, en una de las clases, cuando las personas no tenían temor de hablar, one man said this: nothing is the absence of anything. un hombre dijo, bueno, la nada es la ausencia de ninguna cosa. What's the problem with that? ¿Cuál es el problema con esto? Anyone want to take a stab? ¿Alguien quiere tomar alguna posición? I'm up here talking to myself. Estoy aquí hablándome a mí mismo. As soon as you define what nothing is, it's not nothing anymore. En cuanto ustedes definan lo que es nada, ya deja de ser nada. You said nothing is, Cuando and ustedes dicen nada then es, you explained what nothing y is. ustedes explican lo que es nada, So it must be something. entonces debe ser algo. The point is, there's no such thing as nothing. El punto es que no existe eso, tal cosa como la nada. In the beginning, there was God, En el principio estaba Dios, and God is not nothing. y Dios no es nada. He's not even something, He's someone. Él ni siquiera es algo, Él es alguien. Oftentimes, Christians will say this: God created the world out of nothing. Muchas veces los cristianos dirían esto, Dios creó el mundo de la nada. If there was God, how can there be nothing? Si estaba Dios, ¿cómo puede haber habido nada? Now, what they typically mean Lo que típicamente quieren decir is that God created the world out of things as they do not exist now. que Dios creó al mundo de cosas que no existían en ese momento. He created Adam and Eve out of the dust of the earth, but He used things. Él creó a Adán y Eva del polvo de la tierra, pero Él usó cosas. He created the heavens and the earth. Él creó los cielos y la tierra. There's a story I love to tell Hay una historia que me encanta decir about an atheist scientist acerca de un científico ateo and a Christian scientist. y un científico cristiano. And they were arguing about the existence of God. Ellos estaban discutiendo acerca de la existencia de Dios. And the atheist scientist says, I can do what God did. Y el científico ateo dijo, yo puedo hacer lo que Dios hizo. And the Christian says, what do you mean? Y el cristiano le dijo, ¿qué tú quieres decir con eso? He says, I can create a human being out of the dust of the earth. Él dijo, yo puedo crear un ser humano del polvo de la tierra. And the Christian scientist says, Y el científico cristiano dice, create your own dust. Crea tu propio polvo. God did that. This Dios man hizo eso. couldn't do that. Ningún hombre puede hacer eso. Ultimately, all of these arguments break down. Bueno, de hecho, todos estos argumentos se desmoronan. Also, before there can be an action, there must be a choice for that action to occur. También antes de que haya alguna acción, tiene que haber habido una elección de que ocurriera esa acción. Before you could come tonight, you had to make a choice to come tonight. Antes de que ustedes vinieran esta noche, tuvieron que tomar la decisión de que iban a venir esta noche. But if something could come out of nothing, Pero si algo puede salir de la nada, then there was a choice for something to occur before anything existed to choose for that something to y occur. entonces hubo una elección de que algo ocurriera antes de que ocurriera nada que pudiera causar la elección para que ocurriera. I don't know about you, but my head's starting to hurt. Yo no sé ustedes, pero mi cabeza ya me empieza a doler. This is beyond my pay grade to explain things like this. Explicar estas cosas va mucho más allá de mi razonamiento. We must also realize that nothing can create itself. Pero tenemos que darnos cuenta también que la nada no se puede haber creado a sí misma. Again, that would mean that something had to have the will and ability to create itself before it existed. También tenemos que darnos cuenta que de algo tuvo que haber tenido la habilidad y la voluntad de crear antes de crearse a sí mismo. Now, we're smiling at all this and scratching our heads. Ahora, esto es tan terrible que empezamos como que a rascarnos la cabeza. But this is what those who oppose the biblical teaching on creation are left with as if it were a viable option. Pero estas son las cosas con las que se quedan aquellos que tratan de criticar la creación
y creen que es una vía viable. There are people who are teaching in universities who get paid to think like this. Hay personas que enseñan en las universidades a quienes se les paga por pensar de esta manera. And they say something came out of nothing. Y ellos dicen que algo salió de la nada. How did that happen? ¿Cómo ocurrió eso? Well, the gases exploded and created all this. Bueno, los gases explotaron y crearon estas cosas. Where'd the gases come from? ¿De dónde vinieron los gases? Well, they just always were. ¿O siempre existieron? So you believe that something always existed. Así que usted cree que algo siempre existió. They're inconsistent with themselves. Son inconsistentes consigo mismo. If there's an effect, it must have a cause. Si hay un efecto, tiene que haber habido una causa de ese efecto. Or let me put it this way, nothing just happens. Déjeme decirlo de esta manera. And to show you that people don't really believe that even if they say it, Nada simplemente ocurre y la razón de que las personas lo dicen es porque lo creen. every time someone dies, they perform an autopsy on that person. Cada vez que muere una persona, se le hace una autopsia a ese cuerpo. Why do they do an autopsy on a dead body? ¿Por qué hacen una autopsia en el cuerpo muerto? What are they trying to determine? ¿Qué es lo que están tratando de determinar? The cause of death. La causa de la muerte. Why did that person die? ¿Por qué murió esa persona? If you went to the coroner and said, "Why did my husband die?" and he said, "I don't know, it just happened." Si usted va ahí entonces al doctor y le dice, bueno, ¿por qué murió la persona? Él dirá, bueno, simplemente murió. You wouldn't accept that. Ustedes no iban a aceptar eso. No, I want to know the cause. Yo quiero conocer la causa Well, his heart stopped beating. por la cual el corazón dejó de latir. Okay, I knew that before you came here. Bueno, yo sabía que el corazón dejó de latir antes de yo venir aquí. That's like saying the cause of divorce is marriage. Es como que decir que la causa del divorcio es el matrimonio. People didn't get married, there'd be no divorce. Si la gente no se casaran, entonces no terminarían divorciados. That's stupidity. Eso es estupidez. But that's what people think when they talk about God. Pero eso es lo que las personas piensan cuando hablan de Dios. Nothing just is. Nada simplemente es. If it exists, there's a reason for its existence, Si existe, entonces hay una razón de su existencia. as well as a cause of its existence. También como hay una causa para su existencia. That's why in theology sometimes we refer to God as the first cause. Por eso hablamos en teología muchas veces refiriéndonos a Dios como la primera causa. So there's only one rational alternative to this kind of non-thinking. Y hay solamente un razonamiento racional a este tipo de pensamiento. And that is that something has always existed. Y esto es que algo siempre ha existido. If it's true that something has always existed, Si es verdadero que algo siempre ha existido, there are some corollary truths that must necessarily follow. hay algunas verdades corolarias que necesariamente tienen que seguir a esto. And we're going to look at those in the rest of this session and then in more detail in following sessions. Y vamos a ver algunas de estas en esta sesión y otras en las sesiones siguientes. So first of all, if anything has always existed, it must be eternal. En primer lugar, si algo siempre ha existido, tiene que ser eterno. It has no beginning and it has no end. No tiene ni principio ni fin. If it has a beginning, then something caused it beforehand. Si tuvo un principio, entonces algo tiene que haberlo causado. And that something is the eternal being. Y entonces ese algo viene siendo el ser eterno. But whatever the origin of all being is, must be eternal. Pero cualquier cosa que sea el origen de algo tiene que haber sido el eterno. The second thing is this. Lo segundo es esto. If it's eternal, it must be without defect. Si es eterno, tiene que ser sin defecto. Because if it had defect, Porque it si- would eventually decay and go out of existence. Porque si tuviera defectos, con el tiempo va a decaer y va a dejar de existir. It would age. Se va a envejecer, It would decay. se va a desvanecer And it would eventually cease to be. y eventualmente va a dejar de ser. But an eternal being can have no defect. Pero un ser eterno no puede tener defectos. So it must be a perfect eternal being. Entonces tiene que ser un perfecto ser eterno.
If it is a perfect eternal being, its eternality and perfection would demand it be incapable of change. Si entonces fuera un ser eterno y perfecto, su eternidad demandaría de que fuera sin cambio, Unless that change were a regression of its character. a no ser que ese cambio sea una regresión a su carácter. But if something regressed from a perfect to an imperfect state, it wouldn't be perfect or eternal anymore. Pero si algo regresa de la perfección a la imperfección, entonces deja de ser perfecto. Now, if a perfect eternal being exists, then it sets the standard for all definitions of things. Entonces, si este ser eterno y perfecto existe, entonces es quien marca el estándar para todo lo que es perfecto. Because in its existence, Porque en su existencia, and before it creates anything else, y antes de que cree cualquier otra cosa, its very existence is the only standard for anything. su propia existencia viene siendo el estándar para todo lo demás. That would also be true because there's nothing else in existence by which to evaluate anything. Pero también sería verdadero porque no hay nada más en la existencia a lo cual nosotros podríamos evaluar las demás cosas. Now we're just moving logically through this progression. Ahora, estamos simplemente moviéndonos de manera lógica en esta progresión. I want you to learn to think logically as well as theologically. Yo quiero que ustedes aprendan a pensar lógicamente, no tan solamente teológicamente. So whatever this being chooses to do will of necessity be the right thing. Ahora, cualquier cosa que este ser decida hacer tiene que por necesidad ser lo correcto, Because there's nothing to criticize it. porque no hay nada que lo critique. And in order to criticize something, it would have to be superior to the thing that already exists. Y si hay algo para criticar esto, tiene esto que ser superior a lo otro para poder criticarlo. Those of us who are given to being critical have to realize that that means we think we're superior. Todos aquellos que tenemos la tendencia a ser críticos, tenemos que darnos cuenta que es una tendencia a pensar que somos superiores. Now this leads us to the next necessary conclusion. Ahora, esto nos lleva a la próxima conclusión necesaria. And that is that all that does exist Y es que- owes its existence to the original source of being. Y es que todo lo que existe debe su existencia a esa fuente primaria de existencia. So everything that exists owes its existence to that first source. Y entonces todo lo que existe le debe su existencia a esta primera fuente. And that obligates everything that is to total subservience to that first being. Y esto obliga a todo lo que existe a que se deba a esto que fue la primera causa. Because to the extent that we depend on something for our existence, Porque al grado que nosotros dependamos de algo para nuestra existencia, we're obliged to do homage to that thing, whatever it is. nosotros tenemos que hacerle homenaje a eso, cualquier cosa que sea. The Bible makes this the reason children are to obey their parents. La Biblia deja bien claro que los hijos deben obedecer a sus padres, Because it's from their parents that they have existence. porque es a través de los padres que ellos tienen su existencia. And as long as children depend on their parents for sustenance of any kind, Y mientras que los hijos dependan de sus padres para la subsistencia de cualquier tipo, they are obligated to honor their parents and be obedient. están obligados a honrar a sus padres y a ser obedientes. But let's continue our rational observations on the nature of eternal being. Pero vamos a continuar nuestras observaciones lógicas, nuestras racionalizaciones de este ser. If such a being exists, and we've seen that it must, Si este ser existe y hemos visto que sí, then the only obligation it has is to itself, entonces la única obligación que tiene es hacia sí mismo. because nothing else exists that could obligate it to anything else. Porque ninguna otra cosa existe que pueda obligarlo a esa otra cosa. It would violate no law if it were totally self-centered. No hubiera habido ninguna ley si hubiera sido únicamente centrado en sí mismo. The next thing we would see is that this eternal, perfect being would have all knowledge. Lo próximo que vamos a ver es que este ser eterno y perfecto tiene todo conocimiento. But that knowledge would be the knowledge of itself. Pero este conocimiento va a ser el conocimiento de sí mismo. For all that is of and from itself. Porque todo lo que existe ha salido de él mismo. And therefore to know itself is to know everything. Y por lo tanto conocerlo a él es conocer todas las cosas.
So the greatest thing that this being could do for anything would be to reveal itself. Entonces lo mayor que puede hacer este ser es revelarse a sí mismo. This being would not only be the source of all existence, Este ser no solamente va a ser la fuente de toda la existencia, but it would have the only inherent power that is. sino que va a tener su único poder inherente de lo que hay. All other authority would either be delegated or granted. Todas las otras autoridades van a ser o delegadas o otorgadas. But this being's authority is inherent in itself. Pero la autoridad de este ser es inherente en sí mismo. There could be no greater power to command this being. No puede haber ningún poder mayor que le dé órdenes a este ser. So this being would be sovereign over everything not like itself. Entonces este ser es soberano sobre todas las otras cosas. Another thing that is true is this. Y otra cosa que es cierta es esta. This being would be complete Este ser va a ser completo. and would not be altered either positively or negatively by anything it has created. Y no va a ser alterado ni positivamente ni negativamente por ninguna otra cosa que él haya creado. It would be totally self-sufficient, Va a ser totalmente autosuficiente. since it is totally self-existent. Y ya que es totalmente autoexistente. Therefore, this being would be completely happy in and with itself. Por lo tanto, este ser es completamente feliz en sí mismo. Nothing could add to its happiness, Nada puede añadir a su nothing could felicidad, subtract. nada puede quitar. I remember watching a TV evangelist. Yo recuerdo estar mirando a un evangelista por televisión. He's from Dallas, I believe. Yo creo que era de Dallas. His name is Robert Tilton. Su nombre era Robert Tilton. He's my favorite heretic. Es su herético favorito. And he was finishing his TV show, and he said this. Y él estaba concluyendo su show de televisión y dijo esto. Now go out there and help God have a good day. Ahora vayan y salgan y ayuden a que Dios tenga un buen día. I almost swallowed my tongue. Yo casi me trago la lengua. I don't want that kind of pressure. Yo no quiero ese tipo de presión. I don't want God's having a good day to depend on me. Yo no quiero de que Dios tenga un buen día dependiendo de mí. What if I mess up? Y si yo fracaso, I couldn't live with myself if I thought God was up there crying because of me. yo no pudiera vivir conmigo mismo si yo pensara que Dios iba a estar por allá llorando debido a mí. God's good days don't depend on you, Los buenos días de Dios no dependen de ti. and you don't make him have a bad day. Y tú no haces que Él vaya a tener un mal día. God was happy in himself Dios- and with himself Dios era feliz en sí mismo y consigo mismo when there was nothing but himself. cuando no había nada excepto Él mismo. Or let me ask you this question. How do you add water to a full glass? Ahora déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cómo ustedes añaden agua a un vaso lleno ya de agua? You can't. It just overflows and Usted overflows. no puede, simplemente se va God's doing just fine. a botar. Y Dios, He was doing fine Así. before you were here. Él estaba bien antes de que nosotros existiéramos. He'll be doing fine after you're Y gone. Él va a estar bien después que ustedes se vayan. You don't add to him or subtract from Ustedes him. ni le añaden ni le quitan a Él. Now, reason alone has brought us to the point Ahora, únicamente la razón nos ha llevado al punto where we have to admit that something has always existed. donde tenemos que admitir de que algo siempre ha existido. And that something is eternal, Y ese algo es eterno, perfect, perfecto, righteous, justo, all powerful, todopoderoso, all knowing, omnisciente, unchanging, inmutable, self-sufficient, autosuficiente and blissfully happy. y muy feliz. And one more thing is a necessary consequence of all this Y otra material. cosa que es una consecuencia necesaria de todo esto, This being must oppose and punish all who reject him. este ser debe oponerse y rechazar For to, a todos los que toler- lo rechazan a él. for to tolerate and accept those who oppose and reject him would be to deny himself. Porque tolerar a todos aquellos que se oponen y lo rechazan a él sería rechazarse a sí mismo. That which itself is the standard would have to denigrate the very standard it has set. Aquello que es su propio estándar tiene que denigrar todos los otros estándares que él mismo ha puesto. Well, let me say it this way. Déjeme decirlo de esta manera. This being cannot and will not love anything that's not like itself.
Este ser no ni puede, ni va a querer amar a nada que no sea como él mismo. Whatever unbelievers want to do with this information, we call this being God. Cualquier cosa que los no creyentes quieran hacer con este tipo de información, nosotros le llamamos ser Dios. All the previous information was brought to us just from natural revelation. Toda la información anterior simplemente vino a nosotros por la revelación natural. It could also be seen from God's divine revelation. También podíamos verla a través de la revelación divina de Dios. Again, Genesis 1:1 gives us the existence of God as an eternal being. De hecho, también Génesis 1:1 nos da la existencia de Dios como ese ser eterno. In the beginning, God. En el principio, Dios. When everything started, God was already there. Cuando las cosas comenzaron, ya Dios estaba ahí. And the Bible tells us that if God exists, there are things that are true about him. Y la Biblia nos dice que si Dios existe, hay cosas que son verdaderas en cuanto a Él. And the truth comes from his existence. Y que la verdad viene de su existencia. For example, we read the verse in Hebrews that said, "He who would come to God must believe that he is." Por ejemplo, leímos el versículo en Hebreos que dice, porque todo el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. But then it draws a necessary consequence of what must be true if God is. Y entonces trae la consecuencia necesaria de lo que debe ser verdadero si Dios existe. He is a rewarder of them that diligently seek him. Él es galardonador de aquellos que le buscan. In other words, if there is a God, he's a good God. Entonces, en otras palabras, si hay un Dios, es un buen Dios. That God is the source of all that is, we have in Romans 11, Si Dios es la fuente de todo lo que existe, lo vemos en Romanos 11, where we are told that of him vemos que son de Él and through him y a través de Él, and to him are all things. para Él son todas las cosas. Peter tells us that God is ever and always happy. Pedro nos dice que Dios siempre es feliz. He is the ever blessed God. Él es el Dios bendito por siempre, por los siglos de los siglos. James tells us he's incapable of change. Santiago nos dice que Él no puede cambiar. There's no shadow of turning with him. No hay ninguna sombra de variación en Él. He's the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. What he is now, he will always be. Lo que Él es ahora siempre ha sido. He can never be more or less, Nunca puede ser ni más ni menos, much less different mucho menos diferente than he is and always has been. de lo que es y siempre ha sido. He is eternal and eternally the same. Él es eterno y eternamente el mismo. And all of these things we just said is what we're going to study in this conference. Y todas estas cosas que hemos dicho son las que vamos a estudiar en esta conferencia. I told you about donkeys and oxen knowing God better than we do. Yo le hablé acerca de los bueyes y de los burros conociendo a Dios mejor que lo que nosotros lo conocemos. I hope that you are prepared to have your mind expanded Yo espero que ustedes estén preparados para expandir su mente and to learn things about God you perhaps had not thought of before. y aprender cosas acerca de Dios que quizás nunca antes habían pensado. But if you don't, then I'll be here talking to him. Pero si no, Él va a estar aquí hablándome a mí solamente. All right, let's stop there and take how about just a 10-minute break? Vamos a parar aquí, vamos a tomar 10 minutos And I'll see you in 10 minutes. y nos vemos en 10 minutos.